través de la espiritualidad nos adentramos en la palabra. Y hoy puedo predicar dando una victoria. ¿Sabe que lo que tiene es lo que usted necesita para salir de bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su victoria es hoy, su victoria es hoy. Última entrega de Soledad. El título de este último capítulo es La soledad del ungido. Y no voy a anuncios, solamente quiero recordarle que el próximo viernes tenemos vigilia aquí en la casa, no se la pierda, va a estar espectacular. El miércoles parejas, maravilloso, gracias por recordármelo. El viernes tenemos ayuno a las 5:30 de la mañana. El sábado, jóvenes, 5:30 de la tarde. Y el domingo, 8 y 11 de la mañana. Si usted si no nos acompaña en el Instagram, está en pecado. Pídale perdón al Señor. Entonces, si no nos sigues en Instagram, importante que nos sigas Iglesia Adoración, porque ahí vamos a estar colocando todas las actividades de la semana. Y quiero contarles que el canal de YouTube no nos lo cerraron. Creció, ya pasamos de 40,000 suscriptores. Entonces, bueno, gloria a Dios. Qué bueno. La soledad del ungido. ¿Y le parece si hacemos un pequeño viaje entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Les parece si terminamos con lo que concluimos el lunes anterior acerca de la soledad como Jesús la utilizó? Recuerdan que hablamos que Jesús utilizó la soledad para llorar con el Padre cuando experimentó una pérdida. Su primo Lázaro, su primo Juan, se había muerto y él se apartó con el Señor. Algunos piensan que porque servimos al Señor, pareciera que los sentimientos se acabaron. Somos unos robles. ¿No te ha pasado? Vamos a ver si alguien se identifica con el pastor. ¿No te ha pasado que cuando cometes un error te dicen, ¿y eso que es cristiano? Ay, gloria a Dios, me caen bien de este lado. En serio, de verdad. Nunca te han dicho, ¿y eso que acaba de venir de la iglesia? ¿Sí o no? Y eso que canta, o y eso que toca el piano, o y eso que es ungido. Nunca te han dicho, ¿y para qué vas a la iglesia? Vas a perder tiempo, sigues siendo la misma persona. Nunca te han dicho eso. Hubo como unos lobos por aquí, por este lado. Nunca te han dicho, ¿y para qué vas a la iglesia? Vas a perder tiempo. Y tú le dices, porque me da la gana. Eso es una mujer espectacular, es una respuesta increíble. Yo llego a responder así. Nunca han utilizado la unción tuya o lo que Dios ha puesto en tu vida para hacerte sentir como que no es verdadera. Y eso que canta, y eso que toca, y eso que predica, viene de la iglesia, y eso que dirige el ayuno, y eso que dirige parejas, y eso que dirige jóvenes. ¿Nunca te ha pasado eso? O si no haces parte de nada de la iglesia, y eso que vas a la iglesia. A ver, vamos a ponernos claros en algo. Los que nos congregamos, el congregarnos no va a aniquilar nuestra humanidad. Vamos a seguir siendo humanos y vamos a seguir sintiendo y vamos a seguir exponiéndonos al mundo. Por eso es que el ungido de Dios necesita apartarse en soledad con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nos apartamos con Él,
Estamos diciéndole: Señor, necesito acallar al mundo porque ahora necesito escucharte a ti. Dame tu direccionamiento. No sé cuántos estuvieron ayer y vieron la prédica de Moisés Angulo. Me pareció la cosa más espectacular, sencillo, didáctico. Se me quedó eso de el agua. ¿Cómo es que te echan agua? Hombre, los que vinieron saben de lo que hablo. Aguafiestas, los aguafiestas. El aguafiesta ese que te dice: y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia. No sé tú a qué vas allá. Apartarnos con el Señor nos va a proporcionar una materia prima necesaria para enfrentar el mundo. Es necesario. Ayer les decía, tenemos que hacer ejercicios espirituales, leer la palabra. Y era lo que Jesús nos enseñó. Él se apartó y en medio de su sufrimiento el Señor también lo usó. Fue cuando se presentó el milagro de los panes y los peces, la multiplicación de los 15,000. Decíamos que Jesús utilizaba la soledad para escuchar a Dios. Leíamos Mateo 17, del 1 al 9, en donde Jesús se apartó con 2 o 3 de los suyos y en la presencia del Señor experimentó una transfiguración. Mira, esto no son historias de la cripta. La palabra del Señor no es una historia bonita. La palabra del Señor es vida y te lo voy a traer a tu vida. Cuando usted se encuentra a solas con el Señor, déjeme decirle algo: su apariencia cambia, su físico cambia. Usted se encontrará que le dirán: niño, ¿tú qué estás haciendo? Hay algo en ti especial. Y tú no te das cuenta. Y tú no te das cuenta. Te lo confirmo bíblicamente. Moisés, apartado en la presencia del Señor, no se dio cuenta que su rostro brillaba. Y la gente, cuando Moisés bajó, tenía que taparse el rostro porque el rostro de Moisés brillaba tanto que no le podían ver. Se te nota. Escúchame, la unción de Dios se te nota. La unción del Espíritu en tu vida se te nota. Por eso te quiero hablar de la soledad del ungido de Dios. Es bien impresionante encontrarnos con lo que Jesús vivió como humano, no como divinidad. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para vivir todo lo que tú y yo vivimos. Todo, absolutamente todo, excepto el pecado. Ahora, qué interesante, discutiendo con mi pastor esto, me decía: pero no le saques de la ecuación el pecado, porque vivió las consecuencias del pecado, solo que sin haber pecado. Es decir, lo que tú y yo sufrimos por el pecado, Él lo sufrió sin pecar. Eso es amor. Es decir, Él llevó nuestras cargas siendo inocente. No hay amor más grande que aquel que da su vida por un hermano. Se te va a notar la unción. Es más, tú vas a sentir la fuerza de la unción en tu vida. El grande problema es que nos hemos acostumbrado a disfrutar de la unción de otro. Y eso es muy peligroso. Ver a una persona como Moisés Angulo ayer, sentado en esa silla atrás, yo decía:
Señor, yo quisiera predicar así. Oye, la prédica de Moisés la puede entender un niño de 2 años como una persona de 100. Sencillo, didáctico, claro en su concepto, agraciado. ¿No te parece que tiene una gracia especial? Te provoca como abrazarlo, como el hombre se ríe y tú quieres, y ojo, que no cogeo de ninguna pata por si las moscas. Ya veo que me está viendo así como. Te provoca besarlo, amarlo, quererlo. ¿Qué es lo que Moisés tiene? La unción del Señor. La unción se le nota. Pero yo tengo que ser consciente que en el privado con el Señor, Él me va a dar lo mío. Toca al que tienes al lado respetuosamente, dile amigo o vecino, dile vecino, lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Me entendiste? Entonces, lo tuyo que ganas en la presencia del Señor se te va a notar. El gran problema es si no tenemos intimidad con el Señor y estamos tratando de evadir la soledad del ungido por la compañía del mundo. El ungido de Dios necesita, escuche bien, necesita soledad e intimidad con la palabra. La necesita porque lo que recibiste hoy, ya mañana no sirve. Pastor, es decir que la unción se pierde, dura 24 horas. No, la unción se renueva con tu vida día a día. ¿El aire que respiraste ayer se perdió? No, es lo que te dio la vida para que hoy puedas hablar. Pero no respires ahora. A ver si me lo cuentas mañana. Jarabe de totumo ese muchacho. Oye, a ti nunca te dieron jarabe de totumo. Eso era una porquería, mano. Los pelados de hoy en día. Mi abuela me hacía ajo, cebolla, miel de abejas, limón, sal, aceite de oliva y abra la boca. Muchachos, salían hasta los demonios. Ok. La unción se te nota. Ahora, si no tienes intimidad con la unción del Señor, el mundo se te nota. ¿No te pasa que hay personas que aún en la iglesia el mundo se les nota? ¿Y no te pasa que hay personas en el mundo que la unción del Señor se les nota? Una vez fui a un concierto de Juan Luis Guerra y yo me acuerdo que ese señor salió y dijo: buenas noches a todos, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes y si usted me lo permite, yo quiero darle toda la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que murió por ti y por mí, para que tú y yo estemos aquí en esta noche. Amén. Y todo el estadio, amén. Una campaña evangelística. Y después, pam, 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 pam. ¿Recuerdan? Ayer le dijimos a Moisés: prométeme que no me vas a decir yo antes servía al Señor y ahora le sirvo a la iglesia o a Cristo en la iglesia. No, eso no funciona así. Sigue teniendo intimidad con el Señor para que le sirvas a Cristo en el mundo, no en 4 paredes. Yo no sé, y te lo digo de pana, yo no sé, y esto me vas a cuestionar mucho y quizás no te guste que te diga esto, pero me cuestiona si quizás me apresuré a ser pastor por el deseo de servir al Señor. Porque sabes que cuando tuve el título de pastor, ya llegarle a las personas con las que diariamente compartía
y que le llevaba la palabra del Señor sin el título del pastor, se acabó. Usted y yo tenemos que tener intimidad a solas, soledad con el Señor, para que la unción crezca cada día más, porque el centro de operaciones de las tinieblas es la iglesia. Usted no va a escuchar esto, ¿qué herejía está diciendo? No, hay 2 o 3 que se fueron de la iglesia porque lo que predica el pastor es herejía. ¿Dónde está en la Biblia? Bueno, búsquelo en su vida. Yo no quiero pararme aquí para hacer una competencia bíblica contigo, para discutir quién entre tú y yo sabemos más. Te lo dije la vez pasada, el más ignorante es el que está aquí parado, pero también es el que más deseo tiene de aprender día a día del Señor. Ya está, estamos ahí. Estamos ahí. Entonces esto no es una discusión ni una competencia de quién sabe más que el otro. Eso hacían los fariseos. Mi deseo es servir al Señor. Mi deseo es lo que en la intimidad, en la soledad del ungido, que además te quiero decir, es en muchas ocasiones dolorosa. En muchas ocasiones la soledad del ungido es trituradora. En muchas ocasiones la soledad del ungido es como si el Señor te colocara en un molino. Yo sé que este ejemplo no te va a gustar, pero cuando hagas espagueti, te voy a dar una fórmula. Coge un poquito de carne de res molida, un poquito de carne de cerdo molida, la juntas y las metes en el molino y sale una sola carne. En este caso es como si se metiera en un molino el cordero y el cerdo. Ya ustedes saben quién es el cerdo. La soledad con el Señor nos tritura con Él y nos hace uno en Él. Pero es doloroso. En la soledad con el Señor, nuestra carne es triturada. No sé si lo puedas entender, pero nuestra carne es el símbolo de la carne que utilizó el Cordero de Dios, Jesús, pero con el condimento del Espíritu Santo en nosotros. Una sola carne, un solo cuerpo con Él. Duele. La soledad del ungido es dolorosa. Así que no te cuestiones si debes venir o no a la iglesia, seguir viniendo, porque es que pastor, cada vez que voy a la iglesia se me cierran las puertas, yo no sé, ofrendo y se me fregó la economía. Pastor, desde que estoy yendo a la iglesia ese tipo está peor que nunca. Tu carne se está triturando. Pero escucha bien, puedes pelear con el Señor, pero siempre vas a perder. O te lo voy a decir de otra manera, Él siempre va a ganar. No hay nada en la Escritura que no sea para vida y vida eterna. Nada. Porque el Cordero es vida. Entonces la soledad con el Señor, la soledad del ungido es demoledora. Cuidado, amigo, escuche bien. Cuidado, y la soledad del ungido es más dolorosa que la soledad en el mundo. Porque la soledad del ungido lleva consigo muerte, pero no una muerte temporal, una muerte eterna. Es decir, muerte al viejo hombre por la eternidad y vida a la nueva creación por los siglos de los siglos. Nadie ha dicho que el rompimiento de un paradigma no es doloroso. Yo tengo aquí en la iglesia unos niños, unas generaciones que están creciendo que de verdad inspiran mi vida. Allá estaba una Sofía. Sophie puede tener
6, no sé, 6, 7, 8 años, no sé qué edad tiene Sofía. Y Sofía ayer me trajo un postre. Me dijo todo lo que le echó al postre. Tiene nueces, tiene cinnamon, tiene no sé qué cosa. Pastor, no tiene gluten. Yo lo hice. Lo estoy vendiendo en tanto porque estoy ahorrando para ir a Israel. Alguien dígame qué edad tiene Sofía. Alguien está porque me diga. 7 años. ¿Cuánto? Bueno, el papá, ¿cuántos tiene? 6 años. 6 años. ¿De dónde saca esta niña esa unción? Bueno, de la intimidad que sus padres le enseñan día a día con el Señor. Estoy seguro que en esa formación, en esa educación, muchas veces Sofía ha llorado y se ha enojado con su papá y su mamá muchas veces. Y estoy seguro que el papá lloró más que ella, no tengo duda de eso. Tengo 4. Pero tú ves cómo se le nota la unción en público a esa niña. A Jesús se le notaba la unción en público. Todos queremos tener ese poder para que en público se note la unción. Pero ¿y cuántos de ustedes no quisieran ir caminando y que vean un ciego y decirle, abre tus ojos y ve, levántate y anda, párate brisa, sal sol? Eso es lindo, ¿o no? El problema es que queremos eso, pero no queremos la intimidad con el Señor. O sea, queremos que se nos note en público lo que en el privado no buscamos. Y el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor es que Jesús, el Hijo de Dios, procuraba la soledad del ungido. Porque el ungido, escucha bien, el ungido de Dios procura con todas sus fuerzas la soledad con el Padre. Tenga cuidado con aquellos que se dicen cristianos, pero solo son cristianos cuando vienen a una reunión o cuando comparten con otro cristiano. Porque cuando no están con otro cristiano, ni el diablo sabe que son cristianos. Toca respetuosamente al que tienes al lado y dile, se te nota. No el mundo, la unción de Dios. Estás a punto de enfrentar un gran desafío. Bueno, ven conmigo a Mateo 26:36 y aprendamos de lo que Jesús hizo. Dice la Escritura, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nadie ha dicho que el ungido en soledad es un manojo de risa. Muchos de los que están aquí con nosotros en esta reunión, usted jamás sabrá que en la noche estuvieron llorando toda la madrugada y que todo el día festivo de hoy lunes estaban diciendo, ya va a empezar el servicio, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Y no porque sean unos religiosos, para nada, es porque tenían la necesidad de descargar en el Padre, en congregación como cuerpo, lo que en privado entregaron. Jesús, con su alma triste hasta la muerte, narra Mateo
y se postró en su rostro orando y dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hay situaciones en nuestra vida que quisiéramos que no sucedieran. Pero aunque no entiendas esta palabra hoy que estás atravesando un momento difícil, aún lo que no entiendes hoy, si descansas en el Señor, mañana entenderás. Y lo que hoy ves como pérdida, mañana entenderás que fue tu ganancia. Jesús utilizó la soledad con el Padre, el ungido de Dios, utilizó la soledad con el Padre para renovarse. Cada vez que Jesús tenía un momento de victoria con el Padre, la Escritura nos narra que se aislaba en soledad con el Padre. ¿Sabes por qué tantos ministerios fracasan con la longevidad, con el tiempo? Porque cuando comenzamos y no sabemos predicar como predica un hombre que lleva 20 años, usted va al piso, ayuna, se arrodilla, dice: pon palabras en mi boca, Señor, respáldame, Padre, no me dejes caer en vergüenza. Y el Señor te respalda, pero con el tiempo aprendiste a hacerlo, y lo único que no haces es orar y pedir al Señor direccionamiento, porque ya sabes predicar. Julio Melgar, para mí, para este servidor, me regaló una de las mejores prédicas de mi vida. Me dijo Julio Melgar, que está en la presencia del Señor, me dijo: Pastor Gustavo, ¿se acuerda cuando empezó a predicar? ¿Se acuerda de todas las tonterías que decía? ¿Se acuerda de todas las embarradas que cometió? ¿Se acuerda cómo lo respaldó el Señor? Porque el ungido de Dios procura la unción del Señor. Con el tiempo creemos los ungidos que a nosotros ya nos pertenece esa unción, que no es de Él sino es nuestra. Qué triste esta expresión que he aprendido con la vida. Pareciera que estamos más preparados para la derrota que para la victoria. Alguna vez se lo dije a mi esposa. Ella me dijo: ¿por qué? Porque siempre que estamos experimentando una derrota o un peligro o una situación complicada, juntos en familia, vamos a la presencia del Señor, oramos, decimos: Señor, danos una mano, no permitas que caiga Espíritu Santo de Dios, no permita que seamos avergonzados. Pero cuando experimentamos una gran victoria, a veces es lo último que hacemos. Tenemos una costumbre el 31 de diciembre. ¿Qué? ¿Se come las uvas, pastor? No, tenemos una costumbre, y es que faltan 5 para las 12 el año. Pastor, te pones eso. En mi casa, si no pones eso, no se está acabando el año. Es una costumbre. Es una costumbre familiar. Párale bolas. Se está acabando el año. Olímpica. Es una costumbre. Pastor, pero usted es pastor. Sí, ¿qué carrizo tiene que ver eso? Yo pensé que usted tenía radio. ¿Cómo es? Plenitud. No, plenitud ni que nada. Yo escucho, no, yo no. Hay otros momentos, pero en este momento, tan, 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 tan. ¿Cuántos no lo he escuchado? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Hay que orar por ustedes porque están en pecado. ¿Y no les parece espectacular lo que siente tu corazón? Faltan 5, y la familia se pone así, y entonces tú ves la gente con los calzoncillos amarillos y las maletas y todo eso. Tú empiezas a ver lo que hay alrededor tuyo. Pero cuando suena el pito, 12 de la noche, hay una costumbre en mi familia, y es que nos agarramos de las manos inmediatamente. Pero es que es inmediato. Nos arrodillamos y decimos: gracias, Señor, por un año más. Gracias.
Gracias, papá. Bendícenos, Señor. Queremos apropiarnos desde ya de esa palabra de bendición para este año. Usted puede correr por la vuelta a la manzana, usted puede lo que quiera. Yo no lo estoy criticando. Le estoy contando es nuestra experiencia. Porque hemos aprendido que nos vamos a adelantar al enemigo. Es decir, en nuestras más grandes victorias tiene que haber las más grandes adoraciones. Cuando estamos enfrentando un momento difícil, el ungido de Dios en soledad hace lo que hace todo el tiempo. Aquí estamos, Señor. Bueno, ya se fue el desgraciado ese. Ahora, ¿qué hay que hacer, Señor? El domingo comenzamos una serie que se llama ¿Y ahora qué? Bueno, eso, mientras tanto, ¿qué? Usted no se la puede perder. Pastor, ¿cómo así? Bueno, ya oré, ya ayuné, ya fui a la iglesia, ya estuve en la soledad con el Señor. ¿Y ahora qué? ¿Y mientras tanto qué? No te la puedes perder. ¿Está aburrido? Bueno, ok. Jesús entonces utilizó la soledad para renovarse. Venga conmigo a Lucas 5:15. Pero su fama se extendía más que la de que más y más, y se reunía mucho más gente para oírle. Crecían en las redes sociales, en el Instagram, y inauguró la iglesia más grande que había en la zona. Eso ya la paloma no tenía que bajar, sino que el techo parecía una paloma. Así que para que la gente lo buscaba, para que lo sanase. Mas él se apartaba del Instagram, del YouTube, del Twitter, de la televisión, de los canales. Él se apartaba a lugares desérticos y oraba. Los cristianos estamos buscando hacer en el mundo espiritual o cristiano héroes o supermanes, como en el mundo nos han acostumbrado a hacer. ¿Quién es el cantante de moda? El que más tiempo esté en primer lugar, el que más reproducciones tenga en el Spotify. Pero el cristiano que solamente va a la presencia del Señor a buscar de su unción, eso es un cristiano que ya pasó de moda. Ahora, ¿qué se pondrá el pastor para predicar el domingo? Si predica con saco, es un desgraciado. Si predica sin saco, tal. Recuerdo hace 10 años cuando esta congregación comenzó, nos tildaron de discoteca, de lo que usted quiera. Hoy en día las cosas son diferentes. No voy a entrar en detalles, pero a mí me criticaron así. Venían de otros lugares y se sentaban y yo los veía. Este es el hijo del pastor Rafa, este es el hijo, está bien. Una discoteca. No, no es una discoteca. Es lo que en la intimidad el Señor te ha pedido que hagas. Que en el mundo se te nota, pero fue en la intimidad. Un día predicando me quité el saco y dije, nunca más me pongo esta porquería, y lo tiré para allá. ¡Pum! Pues si un costeño no anda con saco. Oye, los que nos ven por fuera, por allá, por Canadá, por Estambul, por Israel, aquí estamos a 40 grados con sensación térmica de 48. Estamos con saco aquí, pañuelito. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Yo no soy abogado. Yo no sé de qué te ríes, pero... Y un día dije, ¿sabes qué? Me voy a poner un buzo. Y ojalá me pueda poner el mismo todos los domingos. Entonces inmediatamente dijeron, qué falta de respeto al altar santo del Señor, porque no se pone saco ni corbata. Hoy en día hay muy pocos sacos. Entonces,
lo que el Señor te ha pedido en la intimidad que hagas, no permitas que nadie en el público lo frene. Lo que el ungido de Dios en la soledad con el Padre está direccionado a hacer, no tiene por qué frenarlo nadie en el mundo. Porque al final, lo que el Señor quiere hacer contigo depende de ti, no de la aprobación del de al lado. Amén o no amén. Pero es que queremos tener un pie en el mundo espiritual y otro pie en el mundo. Entonces, ¿y para dónde voy? No, papá. A los tibios los vomitará el Señor. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua olparada. ¿Amén o no amén? Te estás apartando en la intimidad con el Señor para recibir en la soledad del ungido lo que el Padre tiene para ti. La soledad del ungido hace alusión a que nosotros, los que hemos sido separados por el Señor, tenemos que entender que debemos alejarnos del mundo. Aunque duela, aunque te digan loco o fanático. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Pero en el Antiguo Testamento tenemos un anuncio profético de lo que Jesús iba a hacer. Porque al final todo el Antiguo Testamento es una profecía de Cristo. Y véngase para acá y en estos 15 minutos que faltan, déjeme llevarlo a una persona que quizás se parece más a usted y a mí. Porque si lo comparo con Jesús, de pronto usted dice, pero es que ese es el mero mero. Entonces vamos al antiguo pacto. Y déjeme compararlo con alguien muy, muy parecido a usted y a mí. Y si Moisés me ayuda con el piano, se lo agradezco. Déjeme hablarle de un muchachito llamado David. David, todos nos distraemos pensando en el rey David. Pero antes de ser rey, David era el hijo de la otra. Antes de ser rey, David no merecía ni siquiera sentarse en la mesa de papá y los hermanos. Antes de ser rey, David estaba relegado a esos lugares donde quizás nosotros en algún momento nos hemos sentido llenos de estiércol y caca alrededor, donde solamente hay cabros pequeños y cabros grandes. Donde nos sentimos que lo único que nos rodea es sol, necesidad, animales y estiércol. El mismo Padre de Jesús, el mismo Jehová, Yahweh, el mismo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Quién se lo dijo? Se lo dijo a Jesús, a su Hijo Jesús. Él mismo le habla al profeta Samuel y le dice, ve a tal casa y ahí te mostraré a quién vas a ungir. Pero no te apresures a ungirlo, porque lo que los ojos ven no es lo que yo veo.
Recibe esto para ti, mi querido amigo. Lo que el Señor está viendo en ti, jamás el mundo lo verá, nunca. Lo que te hace realmente especial, ungido de Dios, el por qué el Señor te ungió, no obedece a lo que el mundo ve, obedece a lo que Él ve. Y es por eso que el ungido de Dios tiene que estar procurando siempre estar en soledad con el Padre. Me gustó ese amén, me gustó. ¿Qué vio el mismo Padre de Jesús, el mismo que ungió a Jesús? ¿Qué vio en David que el mundo no vio? ¿Qué vio Jehová en David que su papá no vio? Que sus hermanos no vieron, que su entorno no veía, que el profeta no vio. Porque recuerda que la instrucción al profeta es: no te apresures, porque estoy seguro que lo que tú vas a ver no es lo que yo vi. Tú quizás vas a ungir al hermano más pinta, al de apellido, al socio del no sé qué club, pero a ese que está por allá cantando en el centro, en las esquinas. Mira, no hay nada que yo más respeto en mi vida que a un hombre que se para en una esquina con un parlante a predicar la palabra. Ah, papá. Por eso no hago bromas, les prometí, sobre los que tocan para predicar en las casas sin pedir permiso. Hay que estar seguro de que le sirves al Señor. Eso no es para broma, es para respeto y para deseo de imitar. ¿Qué fue lo que Jehová vio en David que los demás no vieron? Déjame darte una pequeña lista de cosas que yo hubiera visto en él. No era un hombre perfecto, era culpable de masacres, de errores muy graves, abusos de poder, fornicación, engaño. No era un hombre impresionante desde la perspectiva física. No parecía por ningún lado tener madera de rey. No era líder de los hermanos, ni siquiera era respetado por ellos. ¿Qué fue lo que Jehová vio en él? ¿Qué fue lo que Jehová vio en David para ungirle? Algo David a sus 15, 16, algo David en la soledad con Dios llamó la atención del Padre Celestial. Y quisiera en esos 10 minutos poder explicarlo. Cuando el profeta llega y tiene a todos reunidos, dice: ¿son todos? Sí, son todos. ¿Estás seguro? Sí, son todos. Aquí está el socio del contra, el socio del contra, no sé qué, el apellido, no sé qué, la forma. Pero ¿estás seguro? Sí, todo. Mira, este tiene camisa no sé qué, este está... Bueno, pero es que no falta alguien. Bueno, sí, falta uno que no merece estar aquí. Y dice el profeta: hasta que ese que no merece estar aquí no llegue, no nos vamos a sentar en la mesa. Y David estaba hediondo a chivo. Y le hicieron bañar y le cambiaron la ropa. Si usted me pregunta de dónde saca Walt Disney y Hollywood las historias, de la Biblia. Esta es una historia disfrazada de la Cenicienta. Todo está en la Biblia. Y el profeta dijo: venga, te voy a ungir como rey de Israel. Es que usted tiene que dimensionar esto. Es como si cogiéramos a alguien de la calle que no merece ningún tipo de privilegio y lo vamos a ungir como, bueno, ya no sé si presidente de Colombia. ¿Cuántos se burlarían?
Por eso, para terminar esta serie, nosotros tenemos que entender la dimensión de la soledad del ungido. Porque en la soledad con Dios, el ungido es preparado para reinar. En la soledad con la palabra, el ungido es preparado para enfrentar batallas y ganarlas. En la soledad con Dios, el ungido es preparado para acabar con la pobreza. En la soledad con Dios, el ungido es preparado para acabar con la soltería. ¿Me lo puede explicar, pastor? Rapidito. David fue ungido y regresó al mismo monte. Porque el que seamos ungidos no quiere decir que inmediatamente ya vamos a culminar el proceso. Y si usted en casa con mucha tranquilidad lee 1 Samuel 17, usted lo va a entender mejor, pero por ahora, hijo, pónmelo en el versículo 10, por favor. Y en el versículo 10 usted va a entender un poquito lo que aquí está sucediendo. 1 Samuel 17, verso 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 12, vamos rápido, ven conmigo, papá, vamos. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Qué interesante esto. No sé si te diste cuenta en dónde nació Jesús. Y Jesús es descendiente directo ¿de quién? Qué interesante. Cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Soledad. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos eran ta, ta, tin, tan, pum, pam, pim, pam, pam. Los nombres bonitos. Versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Para conmigo acá. Yo quiero darte una referencia histórica muy importante de este versículo. David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué significa había ido y vuelto? No pierdas de vista esto. David había estado ya en el palacio del rey tocando el arpa para que el rey pudiese dormir, porque habían demonios que lo atormentaban. No pierdas de vista esto. Sigue conmigo. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos el efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de sus hermanos. ¿Cómo veía el papá a David? ¿Cómo lo veía? Como un mensajero. Gracias, papito, gracias. Lo veía como un mensajero. Tú me sirves para llevar la comida y regresa rápido. Pero ¿cómo veía Jehová a David? Como un ungido, como un rey. Espérate un minuto. Ahora, ¿cómo se veía David a sí mismo? Ahí es donde quiero llevarte para que entiendas la importancia de la soledad del ungido. Pero lo voy a hacer con la palabra. 18. Y estos 10 quesos de leche le llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y lo veía también como el lavador de ropa. Él tenía una empresa, David, que se llamaba Laundrymatic. Buena lavando y encogiendo ropa. Bueno, 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos del ejército frente al ejército.
Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, aleluya, gloria a Dios, en la intimidad, el ungido pregunta y el Señor le responde. En la intimidad el Señor te da una instrucción. David no llegó a perder el tiempo. Mira, David llegó a preguntar por sus hermanos y si estaban bien. Ok, pero mira lo que pregunta después. Verso 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras y las oyó David. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los israelíes decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Porque en la intimidad con Dios, el ungido recibe todo lo que la familia y las generaciones van a necesitar. Vea, le expliqué hace 5 minutos que en la intimidad el ungido, si está soltero, deja la soltería. Si está en una crisis financiera, encuentra la salida. Si tiene problemas con la DIAN, eso sí es muy difícil. Bueno, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: mírame para acá. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Escúchame bien. Jehová Dios veía a David como rey. El papá lo veía como mensajero, pero él se veía como el ungido de Jehová. Por tanto, el ungido de Jehová jamás mirará los obstáculos más grandes que él. El ungido de Jehová mirará a los filisteos como lo que son, filisteos, y van a caer. El ungido de Jehová en la intimidad se va a preparar de tal manera que cuando salga al público, todo lo que se pare enfrente tendrá que caer, porque el poder de la palabra del Señor en la intimidad le llena y le empodera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces olvídate de cómo te ven. Olvídate cómo te ven tus hermanos. Olvídate cómo te ve tu papá, tu mamá. Muchos tienen años sufriendo porque su papá lo veía de tal manera y nunca reconoció en él algo. Olvídate de cómo el mundo se muestra. Prepárate para ver como el ungido de Dios tiene que ver. Jesús de Nazaret nunca se vio a sí mismo como un carpintero. No estoy menospreciando a la profesión, entiéndame bien. Él se vio a sí mismo como el Hijo de Dios. Los que lo vieron como el Hijo de Dios ganaron salvación y vida eterna. Los que lo vieron como carpintero, una mesa y una silla. El mismo Dios que ungió en la soledad a Jesús es el mismo que estaba ungiendo a David. ¿Está conmigo? Ahora lleva ese David a tu casa, que tú y yo seamos ese David. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así que hará el hombre que venciere. 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. No. Ellos estaban viendo a David, se estaban viendo en un espejo que es diferente. Y sabían de las condiciones que tenía Davidcito. Por eso no querían que estuviera ahí. Hay gente que no quieren que tú estés en el lugar de victoria, porque sabe que cuando pises la tierra vas a ser un vencedor. Hay gente que te va a querer tener escondido, tapado. Mira, hay gente egoísta, envidiosa, que cuando te ve en su tierra van a correr temblando porque van a ver al que va a vencer.
Tú siempre serás un vencedor. Tú eres el ungido de Dios. Y a donde vayas, ay papá, como el mundo te dé la papaya, vas a ser vencedor. Así que no te distraigas con los que quieren frenar tu caminar. No te distraigas con aquellos que por la autoridad que hoy tienen quieren menospreciarte y echarte a un lado. Sigue caminando, papá. Sigue caminando. Sigue caminando, sigue caminando. No cases todas las peleas. Tú no tienes por qué pelear todas las peleas. Solo pelea las peleas que den botín. Pelea las batallas que te van a dejar una ganancia. No seas como la niña Tulia, la del cuento del flecha, que cazaba todas las peleas. Por eso David preguntó: ¿qué hay para el que venciere? Y David dijo: en la intimidad con el Señor yo le he pedido una compañera. Le he pedido salir de esta miseria en la que me tienen viviendo. Yo le he pedido al Señor que quiero ser ese rey que Él dijo que yo era. 29. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No esto. Lo único que hice fue hablar. 30. Y apartándose de él, otros preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Versículo 31. Vamos que se va, tenemos hambre. Pero fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. 32. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. ¿Cómo lo veía Saúl? Vea, no menosprecie la juventud. No, es que necesitamos para este empleo a alguien mayor. Qué buena la experiencia que muchos han logrado con el tiempo, pero no menosprecies el poder de un joven. Y si no, siéntate con tu hijo y mira quién maneja mejor el celular, tú o tu hijo, o el computador, o la tablet. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y el filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Todo el mundo veía al gigante como alguien invencible, pero el ungido de Dios, el que está en la intimidad con el Señor, no ve lo que el mundo ve, ve lo que el Padre ve. Lo que pasa es que lo ve a través de sus ojos. Y para que tú puedas ver para que Jehová pueda utilizar tus ojos para ver a través de ellos, tienes que estar en intimidad con Él. Tienes que fusionarte con Él. Uno solo. ¿Está aburrido? 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. ¿Cómo se veía David? No se veía como Juanchito Trucupey. David se veía como un instrumento de Dios para pelear contra el león y contra el oso. También me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. 38. Y Saúl visitó a David, vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y yo decía aquellas cosas. Es que en la intimidad del ungido con Dios, Él te va a dar una armadura que el mundo nunca te dará. El mundo nunca va a entender de dónde salió esa canción si ese man no es músico. O sea, ese man no sabe lo que sé yo. Entonces, si yo no tengo la posibilidad, tú menos. Eso es lo que ocurre en el mundo.
Los que en el mundo están luchando para lograr un posicionamiento jamás van a querer darte una oportunidad a ti porque te tienen miedo, pana. Porque ¿cómo hace ese David para grabar canciones más bonitas que las mías? Dijo Diomedes. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, como lo veía Goliat. Como una cosita de nada. Como quizás algunos te están viendo a ti, o como por muchos años me han visto a mí. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿yo soy un perro para que vengan a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Alguien me escribió algo al WhatsApp hoy: hijo, esta es la respuesta. Tú no tienes que responder en el mismo lenguaje del mundo cuando el mundo te ataca. Cuando el mundo quiere destruirte con su lenguaje, tú no tienes que responderle con el lenguaje del mundo. Si es que el ungido de Dios en la intimidad con el Señor tiene un lenguaje diferente, tiene armas diferentes, tiene un poder diferente. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo venceré y te cortaré esa cabezota y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. 49. ¿Está aburrido? ¿Tiene hambre? Sí, yo tengo hambre. ¿Terminamos o terminamos el versículo? No, es que tú no te puedes terminar lo que viene. ¿Recuerdas que te dije que el papá, ahora verás por dónde va la historia? ¿Recuerdas que te dije que Saúl lo había tenido primero tocando el arpa y tal, y entonces que él había regresado a cuidar las ovejas, pero que ahora está en el campamento de batalla? ¿Recuerdas que estuvo en el campamento allá en la casa del rey tocando el arpa, y el papá le dijo: vente para acá porque tienes que cuidar las ovejas, tú no puedes estar en el palacio del rey, tengo 3 hermanos que tienen más mérito que tú? Entonces lo jaló del palacio y lo llevó a cuidar cabras, porque ese no es el lugar para él. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró en la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así vencerás tú. Sabes que tú saldrás adelante financieramente con cosas que el mundo entero no había visto, pero el Señor te las entregó. Sabes que encontrarás esa mujer preciosa, ese hombre maravilloso para tu vida, que las reinas de belleza no lograron sorprender, ni los comehierros del gimnasio lograron nada, porque Dios te va a dar lo mejor para ti. Y hasta el problema con la Diana lo vas a arreglar. Así venció a David. Entonces, así venció David al filisteo. Aquí adelante. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y ahora aquí viene lo que quiero que tú veas. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl llegué, ya puedo irme a comer la arepa. Llegué. No hagan mucha bulla porque por ahí hay unos que están dormidos. Vamos a hablar bajito. Shh. Están del otro lado, ¿no? Shh.
Cosa más horrible cuando uno ve a alguien dormido, uno predicando. Como levántate, filisteo incircunciso. Shh, vamos a decirlo bajito para que no se despierte. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunten quién es hijo ese joven. No, vamos a reversarnos otra vez aunque se despierten. Escúchame. David había estado en la casa de Saúl, en el cuarto de Saúl, tocándole el arpa a Saúl. Y Saúl ni siquiera lo había visto a su cara. Hay gente que tú le sirves por años y ni siquiera se acuerdan de tu cara. Desagradecidos de miércoles, que les entregas tu vida sirviéndole y ni siquiera se acuerdan de tu cara. Y tú te vas a distraer por eso. ¿Acaso quien te ungió fue la persona a la que le estás trabajando? ¿O el Rey de Reyes y Señor? Ahora mírame para acá. Ni el versículo 55. Este man no se le despegaba a Saúl. O sea, este man, a donde Saúl iba, este hombre iba. Él sabía los olores del ambiente, todo. Él sabía cuando olía al rey y cuando no olía al rey. Y rey es rey. Y ni el rey ni el general sabían quién era David. Mira, escúchame bien para que te empoderes. Hay una cantidad de gente a tu alrededor que no sabe que quien les está sirviendo es el próximo presidente, el próximo alcalde, el próximo ministro, el próximo empresario. Así que no te des mala vida por cómo ellos te ven, porque ellos no te ven. Escúchame bien. No te distraigas por cómo el mundo te ve, porque el mundo no te ve. Por eso la soledad del ungido. Porque en la soledad el ungido entiende a verse como el Padre lo ve. En la soledad del ungido, entonces el ungido con el Padre tiene un diálogo en donde te van a dar las herramientas, la capacitación y el poder para arrebatar lo que Dios tiene para ti. Escúchame bien. A todos les gustan las riquezas. Bueno, muy bien. Nosotros, los ungidos de Dios, tenemos el poder para hacer riquezas. Y el que cuidaba chivo ahora estaba empoderado. Ya no era el cuidachivo, ahora era el esposo de la hija del rey. Cógeme ese trompo en la uña. Ahora todos sus impuestos de por vida iban a ser exceptos. No iba a pagar impuestos. Pero además, ahora no era el cuidador de ovejas, ahora era el general del ejército de Israel con 17 años. Yo no sé si usted necesita otra prédica para que entienda la importancia de la soledad del ungido. Yo no sé si usted necesita otra serie para que entienda que usted puede tomar la soledad para destruir su vida o puede tomar la soledad para crecer en el Señor. Yo no sé qué necesitaría más para entender que a solas con Cristo no implica eximirse del dolor y del proceso. 56. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. 58. Y le dijo: Saúl, muchacho,
¿de quién eres hijo? Esta pregunta es para terminar esta prédica. Es maravillosa, porque cuando el ungido tiene intimidad con el Señor, la paternidad de quien te ungió se manifiesta poderosamente y ya te reconocerán como hijo de Dios. Tendrán que decir: en verdad, este es un hijo de Dios Altísimo. En verdad, este es un siervo del Señor. En verdad ha sido transformado. En verdad no es el mismo que yo conocí. El ungido de Dios en la soledad con el Padre es transformado y el ADN de Dios se le nota. Tocarás la guitarra y dirán: wow, este man por tantos años se sentó con la guitarra ahí. Y nunca lo escuché. Pero ahora el ungido se sentó, cogió la guitarra y dicen, con el primer acorde, toca como los dioses. No, como los dioses no. Toca como el que lo ungió. Es un guitarrista ungido. Es una cantante ungida. Es un predicador ungido. Es un doctor ungido. Es un gerente ungido. ¿Entendido? Aleluya o no aleluya. ¿Qué fue lo que vio Jehová en David? Bueno, ya lo viste. Así que no te preocupes de lo que la gente ve en ti. Preocupa, ¿por qué me lo quitaste, cabezón? Ya está. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. 59. ¿Ah? Ya hasta ahí llegó. Oye, ¿tú sabes cómo se sintió Saúl? Oye, pero si este pelado lo tuve tanto tiempo en mi casa y nunca me di cuenta de lo que tenía en la casa. Por tanto tiempo cantó en la iglesia y yo nunca me di cuenta quién estaba cantando en la iglesia. Por tanto tiempo sirvió en la iglesia y nunca me di cuenta quién era el que servía. Muchos de nosotros quizás hemos vivido mucho tiempo de dolor porque nos hemos distraído de cómo nos ha visto el mundo. Pero hoy aprendiste que el mundo no te ve. Vamos a entregar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Vamos a honrar al Señor con el fruto de nuestro trabajo. Señor, yo oro en esta noche porque esta ofrenda sea rebosante, apretada, remecida. Que esta ofrenda, Señor, sea la semilla que no permita que en tu casa seamos avergonzados. Tú conoces lo que tenemos que enfrentar. Tú sabes el gigante que tenemos al frente. Pero ¿quién se cree ese filisteo incircunciso para meterse con el ejército de Israel? Padre, sé tú abriendo la ventana de los cielos, derramando bendición hasta que sobreabunde. Y sé tú reprendiendo al devorador por nosotros, Señor. Que nunca falte en nuestra alacena alimento y provisión. Y que tu casa, Señor, pueda tener lo que se necesita para avanzar en tu propósito. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Permítenos llegar a casa ungidos, sanos, bendecidos y seguir avanzando, Señor, en el crecimiento de nuestro liderazgo
Señor, permítenos secarnos las lágrimas con un pañuelo de fe. Que en nuestra intimidad contigo, cada lágrima derramada sea una semilla que caiga a la tierra y dé su fruto. Y sé tú cumpliendo tus promesas en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Feliz noche, iglesia. El Señor te bendiga.